está mal tu paciente. Entonces el médico no te cae feliz. Pero yo te dije que estaba respirando mal. Entonces la respiración, doctor, es una forma en la cual el cuerpo está expresando algún daño en todo el sistema que ustedes ya aprendieron en respiratorio. ¿Ya? Todo el circuito donde vamos a los centros reguladores, tanto centrales, periféricos, la parte ventilatoria, la parte neurológica, el bulbo, el tronco y la protuberancia. Todo ese sistema, doctores, va a generar una respuesta a un tipo de respiración. Y ustedes tienen que saber identificar qué está pasando cuando su paciente no respira bien, ¿no? Ustedes ya aprendieron la fisiología, ustedes ya dominan la fisiología respiratoria, ya han aprobado el curso. Entonces lo que hoy día van a hacer es demostrar su habilidad para poder detectar o reconocer ese tipo de respiración. Por ejemplo, ustedes ya conocen alguna respiración, si ya la conocen ustedes de cabeza, ¿qué es la que se hace con la acidosis metabólica? ¿Cuál es? Kussmaul, ¿no? La clásica que es de hiperventilación, porque se supone que debe haber algún centro en todo el sistema que reconozca el pH. O sea, debe haber de todo el sistema respiratorio, ustedes deben saber cuál es el que reconoce el pH. Ya, ahora, el objetivo es que al detectar un pH, el cerebro, miren lo mágico que es, dicen muy bien, tengo una acidosis, necesito generar una alcalosis, la única manera de generar alcalosis es hiperventilando y botando CO2, bajo el CO2. ¿Ya? Y hay otro receptor que es también de CO2, ¿sí? Y eso también ahorita lo vamos a ver. Y después se supone que el sistema va a usar a quién, a la parte muscular, porque no es que tú de la nada hiperventilas. Es como cuando yo les explico a ustedes, vamos a ir a correr, ¿sí? Cuando tú vas a correr, generas esfuerzo respiratorio, usas musculatura, pero llega un momento que te vas a agotar, o pueden correr todo el día, o pueden respirar todo el día y estar con hiperventilaciones profundas, respirando cada rato, se van a cansar, ¿sí? Y el término agotamiento respiratorio es un término que tienen que recordar. Todo paciente que tiene frecuencias respiratorias más de 30, en algún momento se va a agotar, ¿sí? Y cuando tú te agotas, tus músculos ya no van a responder a la exigencia de tu cerebro, y esa fase de hiperventilación de Kussmaul que tú tenías, ¿qué va a venir? Una fase de hipoventilación y el paciente fallece, ¿sí? Doctor, ¿pero es así? Sí, es así. Entonces, por eso es que a veces yo le digo a mis colegas, el paciente se está agotando y va a fallecer. No, pero está centrando bien. Yo sé que está bien, pero se va a agotar. Ya, entonces vamos a analizar hoy día todos los mecanismos y los diferentes tipos de respiración. Pero lo único que me gustaría que aprendan es de Biot, de Ching-Stokes. Hay otras, en realidad, la apnéustica, la de apnea del sueño, hay un montón de respiraciones que sería bueno que lo entiendan porque lo van a hacer en semio. ¿Ya? En semio sí lo van a torturar con toda esa parte. Porque cada uno tiene una traducción, por qué se originó. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hacer un repaso que ustedes lo van a dar, ustedes ya han hecho respiratorias, así no voy a dar la parte introductoria, solamente la doy la pauta, pero ustedes van a ir respondiendo de acuerdo a lo que están acordando. ¿Listo? Bien, antes de empezar vamos a ver. Bien, su rostro izquierdo. Amado Padre en un cielo, estamos gracias a Dios por su nombre este día y vamos a empezar a escudriñar todo este conocimiento que nos dejas. Permite que nuestra mente esté abierta, no nos distraigamos y entendamos que tiene todo un propósito de ser médicos y de dar lo mejor para los que van a ser nuestros pacientes. Acompáñanos siempre, Dios, te lo pedimos en el sagrado nombre de tu como Jesús. Amén. Bien, chicos, el primer principio que quiero que aprendan, creo que les va a ayudar mucho. ¿Qué significa o qué se traduce para ustedes si tengo niveles de CO2 elevados en el cuerpo? Por ejemplo, tiene su paciente, doctor, no puedo respirar, ya, van, le toman el ADA y ven que tiene un CO2 de 80. Disminución, ya, 1. Disminución de la frecuencia respiratoria, que debería ser algo más de... ¿Dónde sería el problema? ¿Por qué una persona puede dejar de respirar? Puede ser algo mecánico, así como tal, mecánico, por esta reacción. Ya, puede ser algo mecánico del cerebro o la conducción propiamente, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un paciente con miastenia gravis, al cual le pusieron sulfato de magnesio. Y adivinen qué pasa cuando le ponen sulfato de magnesio a un paciente con miastenia gravis. ¿Qué creen que puede pasar? En peor escenario, ¿no? Imagínense,
Sé que es la miastenia gravis, ¿no? Sí. Ya, la miastenia gravis es un problema en la cual no hay conducción con la placa neuromuscular y es como que el paciente no tiene fuerza, ¿no? Hasta se le cae el párpado, está con el párpado todo caído. A veces el párpado se le cae, tú le dices levanta, no puede levantar los brazos, pierde fuerza. Adivinen qué hace el sulfato de magnesio cuando tú le pones un paciente con miastenia gravis. Le quitas toda la fuerza. O sea, si él está haciendo esto, doctor, no puedo respirar, y le pones sulfato de magnesio, ¿qué crees que va a pasar? Lo bloqueas totalmente y en vez de ya no respira. Entonces, sí, podría ser ventilatorio, pero claro, normal. El otro problema, sí, cerebral, una hemorragia cerebral que dañe el bulbo, donde está el centro regulador, ¿no? de la parte de ritmo, ¿no? Y lo haga que se deprima. Clásico, doctores, lo van a vivir ustedes. Y acuérdense lo que les voy a decir cuando les veo a un paciente que se ha golpeado la cabeza. ¿Ya? Cuando les digo a un paciente que se ha golpeado la cabeza, cuenten la frecuencia respiratoria. Así, les digo, cuenten la frecuencia respiratoria. Imagínense un escenario. Yo llego, doctor, ¿sabe qué? Me acabo de caer y me he golpeado y está toda una herida así cortada, sangrando. Tú, como buen que has hecho tu curso de cirugía, dices, suturas dejas impecables, mi propio cabelludo, un punto excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo me ha sido todo el problema de la cabeza? Y notan que comienzo a respirar más o menos 20 respiraciones. Está dentro del rango normal. Y el doctor, pero me duele, me siento medio agitado. Hago y subo a 25 respiraciones. Entonces, bueno, está por el dolor, la agitación y el malestar, está respirando. Y de repente a la hora me toma, el doctor está respirando 16. Y está medio con sueño. A las 2 horas respira 10. A las 2 horas está muerto. Y estaba conversando con título suturado. Ese es clásico, les pasa a muchos. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que pasó ahí? Hubo un sangrado. Ya, puede haber un sangrado. Hizo un efecto de masa y logró un enclavamiento. Ya, enclavamiento del tronco y afectación de la regulación. Sí, esa es una posibilidad. Lo otro es edema cerebral. ¿Ya? Cuando te golpeas la cabeza, puedes generar edema cerebral. Comprime todo el cerebro por el cuero magno. Quiere salir el bulbo, lo comprime y le quita la regulación fisiológica que queda de ritmo y hace que dejes de respirar. Ese término, doctores, se llama enclavamiento. Doctores, si su paciente se está enclavando, se les va a morir. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Cuando se duerme el paciente, ¿sí? Cuando el paciente se duerme, cuando comienza a hipoventilar, y adivinen que comienza a bajar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, quiere decir, doctor, que mi centro respiratorio se va a alterar. ¿Listo? Entonces, doctor, valdrá la pena que yo sea muy... Miren, ustedes van a ser semiólogos el próximo ciclo. ¿Ya? Y el semiólogo se caracteriza por ser observador. O sea, no es solamente el paciente de tantos años de edad que está... Tiene que ser... Observo cómo respira, cómo levanta el tórax, observo cómo es su frecuencia respiratoria, sí, observo detalles que a mí me permiten ver qué va a pasar con él en las horas. ¿Ya? Y espero que nunca se les muera el paciente, solamente porque no fueron observadores. ¿Ya? Eso sí les puede pasar. Así es que sean muy observadores. ¿Ya? Entonces, el primer punto, doctores, es la ventilación. Es un mecanismo muy importante que básicamente va a ser el intercambio gaseoso entre el CO2 y el oxígeno. ¿Ya? Esa es la función. Intercambio básicamente de los gases, movimiento de presiones y de gases. Me alegra mucho que tengan ese concepto de que cuando la ventilación disminuye, sea por central, neurológico, o sea muscular, un Guillain-Barré, por ejemplo, les va a aumentar el CO2. Pero hay otro factor también que les va a aumentar el CO2. ¿Cuál es? A ver, el cerebro, ventilación, mi pulmón intacto, mi cerebro intacto. ¿Por qué tendría que retener CO2? Bronco, espasmo, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen asma o EPOC, ya también, entra el aire, pero para salir cuesta, ¿no? Y es aquella persona que respira así y después le cuesta botar, ¿no?
y es como que entra aire. ¿Cuánto es el volumen tiene? 500. Ya, ese es 500 para, pero que para de 80, uno que mide 2 metros y uno que mide 1,50 m también es 500. A partir de ahí ustedes me tienen que hablar en función a peso. Lo siento, doctores, pero los del colegio me hablan en 500. Los de medicina me hablan con kilogramo, peso, metro cuadrado, superficie corporal, no sé, pero algo me tendrán que decir. ¿Cuánto es el volumen normalmente que yo hago? Doctores, ¿cuánto es? Los agarré. ¿Con quién me he hecho respeto? Doctores, de 6 a 8, escuchen lo que les voy a decir, de 6 a 8 mililitros por kilogramo. Escuchen lo que les digo, de 6 a 8 mililitros por kilogramo. Pónganle 7, ¿ya? La mitad. A ver, por ejemplo, si yo peso 70 kilos, ¿cuánto sería? 490, ¿no? Para uno de 70, casi 500. Para alguien que pesa 50, 350, ¿ya? O sea, si alguna vez van a ser intensivistas o van a estar en la emergencia y van a meter un ventilador, no porque su concepto teórico dice 500 mililitros, lo programan al ventilador 500 a una persona que pesa, no sé, fue 45 kilogramos, perdón, 45 kilogramos y le meten 500. ¿Qué creen que le van a hacer a su pobre pulmón? ¿Ya? ¿Listo? O sea, que cada persona tiene su propio volumen, ¿sí? Eso tengamos en presente. ¿Listo? Muy bien, de 6 a 8 mililitros por kilogramo. Ya está. ¿Por qué les estoy enseñando esto, doctores? Porque esto lo uso muy frecuentemente yo cuando manejo con ventilación. Y segundo, para poder ver más o menos cómo es su capacidad ventilatoria del paciente, ¿ya? Cuando la mandamos a hacer una espirometría, ¿sí? Ustedes saben que el paciente se llama a hacer espirometría. Ustedes ya han hecho esa práctica de espirometría, ya han hecho el cálculo de las capacidades, que por cierto es muy simple, la verdad. Normalmente 500, pero ¿por qué ponemos 500 para una persona estándar de 70 kilos? ¿Ya? Ese es el peso estándar que siempre se ha usado en las fórmulas de fisiología. Por eso es que siempre le sale valores de 5 litros, ¿no? O sea, cosas están a 70 kilos. 500. Y ustedes van a tener capacidades vitales que van a ser básicamente todo lo que puedes inspirar y todo lo que puedes expirar, ¿no? Que normalmente son 5 litros. Entonces, tenemos capacidades, ¿correcto? Muy bien. El objetivo es movilizar el CO2. Ahora, nosotros tenemos una fase de inspiración, ¿ya? O sea, es la fase en la cual metes y dices por cambio de presiones, que ustedes deben recordar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Nosotros básicamente inspiramos por presión negativa, ¿no? Donde yo varío la presión a nivel alveolar y con la presión atmosférica tener una diferencia de una variación de 1 y eso hace de que sea negativo y ingrese el aire o salga el aire. Creo que esa parte está genial, pero viene mi siguiente pregunta. ¿Cuánto es la relación inspiración-expiración? O sea, por ejemplo, yo puedo inspirar y expirar, ambos al mismo tiempo, no sé si me dejo entender. O puedo hacer esto. Y la expiración, lo agarro mucho más, y lo agarro mucho más. ¿Cuánto es la relación inspiración-expiración? Eso sí deben saber, por si acaso. ¿Por qué? Porque tú vas a estar con tu reloj y vas a contar cada cuánto tiempo, mira lo que les voy a decir, cada cuánto tiempo está respirando, pero está respirando 30 respiraciones, ok, o está respirando 15, correcto. La relación inspiración-expiración será la misma. Y se van a dar cuenta que cuando veamos la parte de patologías, hay pacientes que hacen esto. Lo mantienen, pues, ya no respiran, entonces, lo mantienen, lo vuelven, ¿no? O sea, es muy exagerado su volumen. Entonces, y hay personas que hacen esto. Ahí lo prolongan. Adivinen quiénes van a prolongar su respiración, así como que los que son asmáticos, ¿ya? Entonces, por eso es importante, la relación inspiración-expiración es 1 a 2, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo respiro 20 respiraciones en un minuto, ¿quiere decir que cada respiración cuánto tiene? Ya, yo tengo 20 respiraciones en un minuto. ¿Cada respiración cuánto tiempo tiene?
3 segundos. O sea, quiere decir que 1 segundo voy a tomar para inspirar y 2 segundos voy a tomar para ¿qué? Para expirar. Esa es la relación más adecuada, más correcta. Rotación 1-2. ¿Sí? Es importante tener claro eso. ¿Por qué? Porque en la respiración, en la inspiración yo voy a usar la parte muscular directamente, porque voy a jalar mi tórax y la presión negativa con mi pleura va a permitir que ingrese el aire. ¿Qué voy a usar? Diafragma. ¿Sí? ¿Qué receptores voy a tener? El genio gloso, genio de esteronoideo, tiroideo, externo tiroideo y la famosa peristagino interno, que es básicamente la parte de ayuda muscular. Recuerden que es como que jala y te ayuda para que puedas respirar. Y básicamente uno de los también que nos va a ayudar mucho es el esternocleidomastoideo, los escalenos, ¿no? Bueno, trapecios, serratos, psoas mayor, ¿no? O sea, toda la parte muscular. ¿Por qué les menciono esto, doctores? Porque cuando ustedes vean a un paciente, observen qué músculos va a usar. Esos se llaman músculos accesorios. Yo puedo respirar, y ahorita están respirando, y ni cuenta si están respirando. Porque la fase respiratoria tiene 2 momentos, la fase voluntaria y la fase involuntaria. La fase involuntaria es la que están haciendo ahorita. Ustedes solamente me escuchan, pero no están pensando si respiran o no. ¿Ya? Porque te imaginas que estés escuchándome y estés pensando en respirar. Claro, es como que estás pensando, no, ahora si me toca respirar, no podrían ustedes concentrarse. Entonces, el cuerpo genera automatismos para que tú puedas, ¿cómo les digo?, efectivizar tu concentración en otras áreas. ¿Sí? Por ejemplo, tú no sientes, a veces, tú estás ahorita conversando, pero tú no sientes que la ropa choca tu piel. O sea, no estás pensando en lo que siente tu piel o todo, tu cerebro está concentrado en lo que escuchas. A no ser que sea una sensación diferente la que te genere, como por ejemplo, a veces se mete una hormiga, o se mete una cucaracha o algo, algo está diferente. Entonces, tus percepciones diferentes, ¿por qué? Porque el cuerpo genera automatismo. Lo mismo pasa en la respiración. No se olviden, el músculo es uno de los parámetros más importantes. ¿Sí? Lo mismo, ya no lo voy a tocar. Y básicamente el diafragma es uno de los músculos más importantes que vamos a ver que se va a desregular en un tipo de respiración. Ustedes van a ver que básicamente tiene que ver con el chain stop. ¿Ya? Inicio de la inspiración y la vez final de la inspiración. ¿Ya? Bueno, eso creo que ya lo conocemos. Y la otra fase es la fase expiratoria, que básicamente no es que yo tenga que, hacer algo, solamente dejo escapar el aire, porque por misma retorno de la caja torácica a su estado basal, tú eliminas lo que ingresó. ¿Sí? Entonces, por eso no existe una fase de que yo produzca expiración. Pero eso sí, yo puedo hacer que bote más aire de lo habitual usando otro tipo de músculos que principalmente son abdominales, ¿no? Es como que comprimo y eso lo usan mucho los que son cantantes, ¿no? Saben usar muy bien y saben dosificar su aire. ¿Listo? El pulmón tiene un grado de elasticidad, no se olviden, tiene una fuerza de tensión superficial, ¿ya? Creo que esta parte, ¿no? Entonces, ¿la relación cuánto es? Acá está el gráfico, 1 a 2. 1 a 2. Muy bien. Ustedes se acuerdan que existían presiones. Entonces, ¿cómo la paso? Intraalveolar, presión intrapleural y presión transpulmonar. ¿Se acuerdan que se deben acordar? Ya. A ver, primera pregunta. ¿Qué significa la presión intraalveolar? La presión que está en los alveolos. ¿Y para qué me sirve esa presión? ¿Ah? Para crear gradiente, ya. ¿Qué más? ¿Puede ser 0? ¿Por qué? Se colapsa. Ya. ¿Y cuándo yo podría tener 0? En algún momento podría tener 0. Mira, yo no les voy a hacer la fisiología que hicieron con la parte B, sino les voy a dar la parte aplicativa. O sea, para que entiendan a dónde quiero llegar. A ver,
La presión puede ser positiva o negativa según la fase respiratoria. Entonces, si puede ser negativa, quiere decir que puede ser cero o no. O no puede ser negativa. No sé, ustedes son los fisiólogos que han hecho respiratorio. Bueno, yo no enseño respiratorio, pero sí sé algo de fisiología respiratoria. Ya, la presión intraalveolar, ¿qué es? Y que me explica, que me dice qué es la presión intraalveolar y me va a explicar qué es la presión transpulmonar, que es la que donde quiero llegar. Ya, intraalveolar, ¿puede ser cero o no? ¿Puede ser cero o no? Pero ustedes han dicho que si es cero va a colapsar. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya, ¿cuánto es la presión normal que puede tener? Por ejemplo, a ver, ¿cómo les hago explicar esta parte? Normalmente, doctores, cuando tú ingresas ahí, ¿sí? ¿Listo? Se supone que ahorita, cuando está abierto el sistema, la presión atmosférica, ¿sí?, debe ser equivalente a la presión alveolar, porque hay un equilibrio, ¿me hay que entender? Y la diferencial debería ser cero si es que en caso no hay flujo de aire. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, siempre hay una presión. Ya, ok. Si es que hay una presión, yo les hago la pregunta. ¿Qué pasaría si yo elimino el aire en su totalidad? Totalmente, el aire, o sea, todo el aire. Y se queda sin nada, mi alveolo. O mejor dicho, hago esto, miren, tomo aire, ¿sí? Mi alveolo está lleno de aire, ¿correcto? Pero recuerden que mi oxígeno automáticamente pasa a mi vía sanguínea y el CO2 es el que intercambia. ¿Sí? Estamos claros. Pero quien le genera expansión al alveolo es la presión de qué gas, porque el oxígeno se va a ir y el CO2 dependerá. ¿Cuál es? Nitrógeno. Sí, correcto, nitrógeno. Es por eso, doctores, que jamás la presión alveolar va a llegar a ser cero, porque nosotros tenemos una cantidad de nitrógeno, ¿correcto? Ahora, ¿por qué se refiere a presión negativa? Porque va a haber oscilaciones en las cuales tu alveolo sí puede colapsar, pero eso es en la parte patológica. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué me quiere dar a entender, doctores? Que mi alveolo, escuchen lo que le voy a decir, puede colapsar si ustedes le meten oxígeno a un paciente. No sé. Sí, a ver. Adivinen qué errores. Miren, el médico comete muchos errores porque no entiende la fisiología. Miren, yo tengo mi alveolo, ¿sí? Mi vasito. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya. ¿Qué hace que no colapse? Básicamente una presión que va a generar los gases que ingresan a mi alveolo. No deja que colapse. ¿Listo? No colapsa. ¿Qué tiene? Nitrógeno. ¿Y qué más tiene? Oxígeno. Lo más importante. Este es un 21% y ya se imaginarán que el resto es nitrógeno. ¿Sí? Ahora, sucede, doctores, que ese 21% se va y se va a la sangre y sigue su camino. Pero ¿qué va a quedar ahí? El nitrógeno, porque eso no va a difundir, o sea, se tiene muy poco. Entonces, gracias al nitrógeno es que se queda una cierta cantidad ahí, a ese nivel, que no permite que colapse. Muy aparte, escuchen muy bien, de las variaciones de presiones que se pueden tener en la alveolo, ¿sí? Muy aparte de eso. ¿Qué significa, doctor? Que cuando tú agarras una vez y vean que a un paciente le ponen máscara de reservorio, no sé si alguna vez han visto esas máscaras que les ponen con un flujo alto de oxígeno, ahí en aquel porcentaje tiene que le va a entrar 100% de que el otro de nitrógeno ya no entra porque le estás metiendo una máscara que solamente le mete que oxígeno. Entonces, si le meto 100% de oxígeno, todo ese oxígeno, ¿dónde crees que se va a ir? ¿Qué va a quedar acá? ¿Qué va a pasar con el alveolo? Colapso. Y eso se llama, en términos, se llama y le van a producir atelectasia a los alveolos. Atelectasia es colapso alveolar, ¿sí? Eso es atelectasia.
doctores, y ha pasado. ¿Sabes que viene y se emocionado? Doctor, está saturando bien. ¿Y qué tal? ¿Cuánto le pongo toda la máscara? Pues ya satura 96. Oh, qué genial, le digo. Pero cuidado, le digo, ten cuidado, hay que mejorarlo porque no puede estar con la máscara mucho tiempo. Pasa unas 2 horas, doctor, está desaturando. Voy con mi estetoscopio, escucho el pulmón, oye, no pasa el murmullo. ¿Qué creen que ha pasado? Se ha colapsado. Oye, digo, está colapsado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo logras que un alveolo que ya colapsó vuelva a abrirse? Doctor, pero si le quito el oxígeno, se va a desaturar otra vez y se va a ahogar. Y ahora con el pulmón que ya había colapsado y le quito el oxígeno, ¿cómo hago para...? Ya no puedes hacer nada porque ya lo atrapaste. O sea, si tú le quitas el oxígeno se te va a morir porque no puede respirar. Y el pulmón que apenas tenía para respirar ya lo has colapsado. No hay más que otra que falleció. ¿Por qué falleció? Porque le pusiste ese oxígeno. No sé si tienen la moraleja del cuento, es que a veces queremos ayudar, pero hacemos daño. ¿Ya? Entonces, ¿qué se debió hacer en ese caso? Sí, le pones el oxígeno, pero tienes que corregir el problema que está haciendo que requiera mucho oxígeno. No sé si tienes que ser rápido, en 1 hora, 2 horas, corregir el problema que ha originado que tu paciente requiera tanto oxígeno. Dice que a partir de las 4 horas puede causar esto. Ya, pero entienden el mecanismo, ¿sí? Por eso es importante ver cómo está la presión intraalveolar, pero eso desde un punto de vista ya los fisiólogos hacen el cálculo, espirometría, cálculo. Es bastante complejo que en la vida real no lo hacemos, pero creo que entiendan por qué es tan importante. La presión intrapleural básicamente siempre es negativa, por eso es que la pleura está pegada con el tórax, ¿sí? Que ya, pues, ¿qué podría ser que se pare un neumotórax? Yo me acuerdo muy bien que estábamos pasando bistec en mi internado, estaba pasando bistec con mi compañera, estábamos pasando bistec, que el paciente estaba todo estresado, y mi compañera comenzó a gritar, dijo, ¡au! ¿Quién me ha pegado en la espalda? Y yo agarré y dije, nadie te ha pegado, tú estás allá, todos estamos pegando. Y comenzó a hacer esto, la falta de aire. ¿Qué creen que pasó? Sintió como que alguien le hubiese golpeado la espalda así. Y nadie lo tocó. ¿Qué creen que pasó? Hizo un neumotórax espontáneo, se rompió su pulmón y la sensación cuando se rompe es como alguien te ha golpeado la espalda, ¿no? Entonces, y colapsó su pulmón. Claro, porque ya se rompió la parte negativa y el pulmón, ¿qué pasa si se rompe la parte negativa? Colapsa y se hace así chiquitito, ¿no? El pulmón se hace así pequeñito y el pulmón colapsó y ya no podía respirar. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que ustedes han visto que hizo... ¿Quiénes han visto el...? No, ¿vieron un doctor que es autista en el aeropuerto? ¿Vieron? Lo que hizo, agarró un tubo, colocó y comenzó a salir el aire y el pulmón comienza a expandirse y comienza a respirar. Algo parecido, con la diferencia que estábamos en el hospital y fuimos en emergencia y como debe ser, pero pasó. ¿Qué sucedió ahí, doctores? Se perdió esta presión intrapleural, ¿sí? Y eso se llama neumotórax, ¿ya? Los famosos neumotórax, ¿ya? No se olviden. ¿Y por qué fue espontáneo? Porque tienen bulas. ¿Han escuchado ese término, las bulas? Las bulas son como globitos normales del pulmón que a veces están ahí, uno crece con eso y de repente... ¿Y quiénes son los que más lo revientan? Los asmáticos, ¿ya? Los asmáticos a veces vienen, doctor, no puedo respirar. Tú dices, ya puedo respirar mejor y de repente se rompe y hace una neumotórax. Ha pasado y les va a pasar porque nosotros no. Y por último, la presión transpulmonar. Doctores, la presión transpulmonar, escuchen muy bien lo que les voy a decir. La presión transpulmonar tiene su explicación clínica. ¿Qué significa? Cuando el pulmón, escuchen bien, se pone duro. Es decir, por ejemplo, ¿tienes nota? A ver. A ver, para que me puedan entender. Hay dos términos que ustedes van a escuchar siempre y lo van a decir. Uno se dice presión transalveolar y el otro es la presión transpulmonar. ¿Ya? ¿Sí? Sucede, doctores, que yo tengo mis pulmones, ¿no? Y básicamente
sería en realidad así. Ya, supone que yo tengo sus pulmones. Y ustedes recordarán que el pulmón tiene elasticidad, ¿sí? Es elástico, ¿sí? Es elástico, es esponja, lo que ustedes quieran. Pero esa elasticidad, ¿quién lo da? ¿El alveolo o el intersticio? El intersticio que vendría a ser el tejido que cubre y rodea. Entonces, ¿ya? ¿Listo? Pero también tengo bronquios, bronquiolos, ¿sí? Todo el set de tubitos. ¿Ya? Sucede que cuando tu pleura, ¿ya? Hay una gradiente entre la pleural y la intraalveolar, que vendría a ser los alveolos, esa diferencia, significa que cuando tu presión transpulmonar comienza a aumentar, significa que pierdes elasticidad. O sea, tu pulmón se está poniendo cada vez más duro y le cuesta generar diferencia, una presión adecuada. No sé si me dejo entender. Es como que a más duro se ponga el pulmón, más presión transpulmonar vas a tener. ¿Sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, en el ventilador miramos eso y vemos que si el pulmón se pone más duro, como lo que pasaba en el COVID, ¿qué creen que pasaba con la presión transpulmonar? Aumentaba. Oye, ese pulmón está peor. Doctor, ese paciente, su presión transpulmonar está bajando. Genial. ¿Qué significa? Que ese pulmón se está haciendo cada vez más esponjita. Otra vez está recuperando su funcionalidad. Ya es una presión muy interesante. Y doctor, y la presión transalveolar es una presión que me indica cómo están yendo los bronquios, que a veces tienen secreción o son asmáticos, usamos ese parámetro. Pero el transpulmonar, doctores, créanlo muy bien, se va a modificar cuando el paciente tiene problemas de intersticio, como por ejemplo, neumonías virales, tipo COVID, ¿no? Bueno, pero acá lo hemos explicado. Ya saben que es el volumen tiral, ya saben cómo calcularlo, saben que es el volumen de reserva respiratoria, qué es la capacidad vital, ¿ya? ¿Qué es la capacidad residual funcional, pulmonar total? No es algo que sea nuevo para ustedes. Lo que sí quiero entrar en esta parte, porque esto va a depender mucho cómo nosotros respiramos. Se supone que yo tengo sensores, ¿sí? Ahí vamos a partir. Primero tengo sensores, que son los responsables de detectar cómo estás respirando tú, ¿ya? Hay un centro, control central, que está a nivel cefálico, y hay un efecto que se va a generar a nivel muscular. ¿Listo? Lo que tú vas a sensar, lo va a procesar tu cerebro y va a generar un efecto respiratorio. Así de simple, ¿ya? Para los sensores, ¿qué tengo yo? Quimioreceptores, ¿ya? Centrales, básicamente sensibles al cambio de hidrogeniones, y básicamente también voy a tener, escuchen muy bien, concentración de CO2 en líquido cefalorraquídeo. Entonces, la pregunta más importante es: ¿quién regula mejor el centro respiratorio? ¿El oxígeno o el CO2? El CO2, ¿ya? No se olviden, ese punto es vital, ¿ya? Doctor, pero está bien oxigenado, sí, tú puedes oxigenar como quieras, pero lo que regula es el CO2. Acá viene un principio que quiero que entiendan. Ojalá quede en sus mentes y nunca se olviden cuando vayan a ver pacientes. Si yo tengo, escuchen muy bien esto, si yo tengo fisiológicamente, si yo aumento mis niveles de presión de CO2, ¿qué va a entender mi cerebro? Escuchen bien, la pregunta es así. No está el pH, solo CO2. Aumenta mi presión parcial de CO2, ¿sí? Porque el cerebro funciona más con CO2, no tanto con pH, por si acaso. Ya. Aumenta mi CO2. ¿Qué entiende mi cerebro cuando aumenta mi CO2? No, pero ¿qué entiende? ¿Que estoy respirando o no estoy respirando? Que no está respirando. ¿Listo? Y tu cerebro va a hacer, vamos a ver todo el circuito, pero partan de este punto. Cuando aumenta tu CO2, normalmente el cerebro, ¿qué entiende? Que no está respirando. Por tal motivo va a activar todo tu mecanismo para que tú hagas un fenómeno de respuesta ante este aumento, y ese fenómeno se llama, ¿qué es? Entonces, se supone que si aumenta tu CO2, tu cerebro dice: oye, ¿sabes qué? Hay que hiperventilarlo porque no puede aumentar y esto no está respirando. Vamos a estimular la respiración y comienzas a respirar. Y al respirar, ¿qué sucede?
como respuesta, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con tu CO2? Ya, eso es lo que normalmente pasa. Un ejemplo. Todos aguanten la respiración, todo lo que puedan, ¿sí? Y ese es un control voluntario, porque a tu cuenta, ¿no? Aguanta, listo. Cuando ustedes aguanten la respiración, van a ver que su CO2 va a ir subiendo. Va a ir subiendo, 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 va a ir subiendo. Pero tú lo estás haciendo voluntariamente, no quiero respirar. Pero recuerden que siempre la parte primitiva está por sobre tu parte voluntaria cuando es riesgo de vida. Por eso tenemos un cerebro reptiliano que solamente va a permitir que tú sigas vivo porque quieres salvarte la vida. Y adivinen qué va a pasar. Tu parte voluntaria se va a inhibir y tu parte involuntaria va a primar. ¿Y qué viene? Esa sensación como que... No, esa sensación como que... Y comienzas a hacer ¿qué? Hiperventilación para poder bajar ese CO2 y sobrevivir. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Es un mecanismo fisiológico muy interesante donde tu parte voluntaria es reprimida por tu parte involuntaria por mecanismo de sobrevivir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero sucede, doctor. Sucede. ¿Qué pasa? Escuchen lo que le voy a decir. ¿Qué pasa si me viene un paciente con asma? Escuchen, con asma o con EPOC. Ya. Tranquilo. Ya, o sea, nadie puede aguantar la respiración mucho tiempo, a no ser que sean los que nadan. Visto que los que nadan pueden estar en el agua buceando horas y horas, salen un rato y vuelven a entrar. Tienen capacidad, pero también es un poco peligroso por los que bucean. Pero bueno, a lo que yo voy es, miren ahora el problema que se genera mucho en los hospitales para el manejo de esto. Tengo poco, ¿sí? ¿Qué va a pasar conmigo? Tengo, asma. Ya. Entonces, pero me falta aire, siento que me ahogo, ¿sí? ¿Por qué creen que viene esa sensación de que sientes que te ahoga, que el paciente está? No me falta el aire. ¿Por qué creen que está así? Porque se activó su mecanismo que le dice, ¿sabes qué? Hiperventila, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedas bajar tu CO2, ¿sí? O sea, el paciente está sobreviviendo ante su enfermedad. Pero dice, pero parece que le falta aire. Vamos a ponerle oxígeno. ¿Ya? Le ponemos oxígeno. Ya, vamos a ponerle oxígeno. Entonces le pones tu máscara y le pones oxígeno. Sucede que el oxígeno, si bien entonces no es el centro primario, ¿sí?, de regulación, pero también influye. Tú cuando un paciente le das oxígeno, el cerebro va a entender como que, genial, hay oxígeno. ¿Para qué hiperventilo si ya estoy oxigenando? No sé si me dejan entender. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Deja de hiperventilar. Y al dejar de hiperventilar, ¿qué creen que va a pasar con su CO2? Va a aumentar. Y cuando el CO2 supera de valores de, bueno, en la letra dice 60, cuando supera más de 60, comienza a generar efectos de somnolencia, lo que le llamamos narcosis por CO2. El paciente hace esto, doctor, me siento con sueño. No es que esté cansada, en realidad, se está durmiendo. El doctor sube a 70, 80, y cuando llega a 80 ya no despierta. ¿Ya? ¿Quién originó todo eso? La persona que le puso que... interno, muy bien. Toda la culpa es del interno. Es que en realidad, entonces, la falta de experiencia, o sea, a ver, usa su sentido común. El paciente está hiperventilando, todo me falta el aire, sí, efectivamente le siente la sensación que le falta el aire, pero justamente su CO2 está obligándolo a hiperventilar. ¿Sí? Puede que sature un poco bajo, y tú, tu mejor intención como buen interno, dices, no, yo voy a ayudar al paciente, yo no, mi juramento, le voy a poner oxígeno para que no sientas la sensación, pero si tú no entiendes la fisiopatología, es como que le pones oxígeno y ¿qué vas a ocasionar? Que retenga más CO2, y en vez de mejorarlo, lo vas a empeorar. Después, a ver, despiértalo y dile, señor, respire, él ya está dormido. Y si está dormido, ¿en qué momento le vas a hacer hiperventilar después? Entonces un buen acto, entiendo yo, tal vez sería ponerle
oxímetro y me daría valores normales de... No, estos pacientes pueden estar saturando 88, pueden estar saturando 90. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué un paciente con... A ver, ¿cuál es tu prioridad? ¿Ponerle oxígeno o hacer que sus bronquios abran? Porque si tú haces que sus bronquios abran, el paciente se siente más aliviado, pero no has bloqueado su mecanismo de hiperventilación. No sé si me dejan entender. Entonces, la nebulización, por ejemplo, sería una terapia muy buena. Un beta-2 agonista, que ustedes ya conocen, que es el salbutamol. Entonces, doctor, ¿por qué me enseña esto? Porque esto es uno de los errores más frecuentes que cometen muchos médicos. Por querer ayudar al paciente, lo empeoran. Claro, no es cuestión de dar oxígeno por dar oxígeno. Es cuestión de entender qué le pasa a tu paciente para ver si el oxígeno le va a ayudar o lo va a empeorar. No sé, esta lección, yo sé que esto lo van a hacer, no sé si en SEM o lo hagan en patología respiratoria, pero necesito compartirlo porque la fisiología justamente fue diseñada para que ustedes lo razonen, ¿sí? CO2 elevado activa un centro para que tú hiperventiles y baje CO2. Ese es el mecanismo más simple que puede haber. Pero tú lo puedes bloquear al darle oxígeno. Tengan mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien, sigamos. ¿Ya? Por tal motivo, doctores, si aumenta mi pH, por ejemplo, si mi CO2 regula la presión con su efecto directo sobre el pH de líquido reactivo. Y es importante esto, doctores, porque CO2, ya saben, que si yo bajo mi CO2, ¿qué pasa? Genero alcalinidad. Y si genero alcalinidad, ¿qué creen que va a pasar con el cerebro? Funciona mejor. ¿Sí? Pero, doctor, y si mi CO2 comienza a aumentar, significa que tu pH se hace más ácido. Y adivinen qué pasa con el cerebro cuando el pH está ácido. Entras en estado de coma, no puedes entrar en estado de coma. Entonces, depende de ustedes. Por ejemplo, a veces cuando pasa eso, ¿saben cuál es la única solución para ayudar a nuestros pacientes? Meterles un ventilador, porque ya no pueden. O sea, imagínate, señor, respire, coma. Imagínense, y deja de respirar, porque está dormido, y ya no mete oxígeno y le satura más. Y le metes más oxígeno todavía. Entonces el doctor está saturando, más oxígeno, más CO2, más dormido, más planchado, hasta que su pH llega a 6.8 y fallece. Y sí, han fallecido pacientes por oxígeno, nada más. Su buena acción lo llevó a fallecer. Sí, se ha dado y se va a dar de repente. No sé, muchos médicos no entienden estas cosas de fisiología, pero sería bueno que ya vayan ustedes entendiéndolo. O sea, les doy una pincelada ahora, lo van a volver a tocar, espero, después. Y cuando vayan al hospital, vean este fenómeno y digan, este paciente está recibiendo oxígeno. Vayan y vean su agua, ¿sí? Cuando vayan al hospital, vean sus salas de todos los que están con oxígeno. Y si por ahí detectan un paciente que está aumentando su CO2, ya saben qué es lo que está pasando. Inmediatamente comuniquen, doctor, este paciente está recibiendo CO2, no será por el oxígeno que está recibiendo. Entonces, sí, a ver, le van a decir, wow, usted ha salvado a un paciente. ¿De qué universidad es usted? Esta pregunta le van a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que usted? Así, dijo Superman. Listo. Ahora, pero también hay quimioreceptores periféricos, ¿sí? Tenemos los cuerpos carotídeos, menos importantes los aórticos en realidad, principalmente yo diría los carotídeos, ¿ya? Se estimulan por variaciones del oxígeno y este es de respuesta rápida, ¿ya? Esto sí, es de respuesta muy rápida, ¿ya? Cuando tengo valores menores de acercamiento al mercurio, se va a generar básicamente una respuesta. Y la hipoxemia genera el aumento de la ventilación, ¿sí? El otro que hemos visto son los receptores pulmonares, menos cotizados, pero importantes. También estiramiento pulmonar, hay músculo pulmonar, la distensión pulmonar también le da una información al cerebro. La irritación, básicamente, cuando hay gases nocivos, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes alguna vez han inhalado lejía? De casualidad, así como que ¿quién no quiere? O benzina, ácido sulfúrico, por ejemplo, cuando están limpiando el baño. Porque a mí me llegan mucho a ver personas que están limpiando el baño y nunca me dicen, vamos a usar ácido muriático. Y ellos a veces usan una mascarilla así de tela y viene el doctor, no puedo respirar. Y
digo, pero ¿por qué no puedo respirar? Porque le dije, ¿qué has hecho? No, doctor, estaba limpiando nomás mi casa y de repente no. ¿Por qué has usado ya en la cuenta que he usado? Son químicos que irritan ya el pulmón. ¿Me hago entender? Y no es que en realidad le esté faltando el aire como tal, sino que sus huesos están inflamados, ¿listo? Y eso genera una respuesta de sensación de falta de aire. ¿Ya? Entonces, hay células que básicamente pueden generar respuestas. ¿Ya? Por eso la parte pulmonar también tiene sus receptores de parte de sensibilidad. ¿Sí? No tan importantes como los otros, pero sí también lo tienen. Hay receptores nasales, ¿ya? Hay receptores articulares musculares, hay sistema gamma, receptores de presión, dolor y temperatura, también juegan un papel importante en todo este proceso. Y esto sí lo saben ustedes. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Ya. Tengo un centro neumotáxico y tengo un centro apnéustico. ¿Qué significa neumotáxico? ¿Qué significa apnéustico? Apnéustico, ¿qué significa? Es expiración. ¿Ya? Y neumotáxico normalmente significa inspiración. O sea, alguien tiene que regular la inspiración y la expiración. No, es como un circuito, ¿no? Actívalo, inhíbelo, actívalo, inhíbelo. ¿Ya? Y la protuberancia juega un papel importante, y acá, por eso es que vamos a ver que parte del control de la inspiración y expiración, graben muy bien esto, tiene que ver con el centro neumotáxico y el centro apnéutico. ¿Sí? Doctor, ¿y eso qué significa? Que si algo daña este circuito, ya no va a haber esta inspiración que les he enseñado a ustedes. ¿Cuánto era? 1, 2, 1, 2. Como se dañó esto, ¿cómo va a ser la respiración? No sé, imagínate, acá me da una inspiración, acá se bloqueó la inspiración, es como que, no, se bloqueó ahora más inspiración, no, ahora más respiración, es una respiración desordenada. Y adivinen qué respiración es esa. Por ejemplo, les voy a poner acá un gráfico. Esta respiración, miren, viene, respira, baja, respira poquito, sí, hace una pausa, por acá, y otra, respira, no, porque la de Kussmaul es así. ¿Sí? Es constante, y es casi igual. Pero miren la de Biot. ¿Cómo es la de Biot? Inspiro, expiro un poquito, inspiro y acá inspiro más, acá inspiro menos. O sea, no hay una regulación entre quién, inspiración y expiración. ¿Sí? Llega un momento que puedo tener un apnea, dejo de respirar y otra vez activo, ¿me dejo entender? Medio desordenado. ¿Ya? Adivinen dónde se produce este tipo de respiración. Cuando se lesiona, adivinen qué. La protuberancia. O sea, doctor, quiere decir que si me tengo un paciente que respira así, se va a morir. ¿Por qué, doctor? Porque ya se lesionó todo su protuberancia. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Lo van a operar? ¿Le van a poner una nueva protuberancia? ¿Qué creen que harían? No existe nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede dañar la protuberancia? Uno, un tumor. ¿Operarían un tumor que está en la protuberancia? Nadie opera un tumor que está en la protuberancia, porque si tú sacas ese tumor, destruyes toda la estructura. Es fácil igual localizar. Doctor, es una hemorragia. Si es una hemorragia, no hay nada que exista. No hay ningún neurocirujano que opere hemorragias a nivel protuberancia. Doctor, es un ácido isquémico, sí, pero ya es isquémico. ¿Me hago entender? Doctor, es un paciente que tengo con la cabeza y está comprimiendo, ¿okay? Pero si ya se lesionó, por eso dije que toda persona que tiene alteración respiratoria tipo Biot a nivel de la protuberancia, doctor, es pronóstico malo. Porque quiere decir que su cerebro ya perdió toda capacidad. ¿Sí? Si ustedes detectan esta respiración en un paciente, doctores, alármense, hablen con la familia y díganle, ¿saben qué? Está grave. Díganle a la probabilidad de que pueda fallecer. ¿Y saben qué es lo curioso? Que tú lo ves al paciente y el paciente está tranquilo, sus análisis salen normal, su hemograma sale normal, todo sale normal, hasta su AGA puede salir normal porque todavía hay mecanismos de respuesta, pero tú ya, desde el punto de vista fisiología, fisiopatología, sabes que se ha dañado su protuberancia y ese paciente probablemente va a dejar de respirar.
Hay la opción de meter un ventilador para que respire por él hasta que se resuelva, pero la mortalidad igual es alta. Se vuelven dependientes del ventilador. Y adivinen ahora, si esto habla solamente de la respiración, imagínate todos los circuitos que pasan por acá. Ustedes han hecho un neuro, ¿no? Ya, pero de tarea, cuando ustedes hagan neuro, recuerden este escenario, ¿ya? Recuerden este tipo de respiración y háganse esta pregunta. Ya, doctor, está bien, tiene esta respiración, pero neurológicamente, ¿qué más debería tener mi paciente asociado a esta respiración? ¿Me dejan entender? Adivinen qué pasa por acá. Hay pares craneales, ¿no? Entonces, como buenos fisiólogos, ustedes dirán, vamos a asociar la respiración de Biot con lo que podría dañarse cuando se lesione la protuberancia. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense eso cuando hagan neuro. Les va a ayudar mucho cuando hagan semio. ¿Por qué, doctor? Porque en semiología tú asocias a ver cómo está la visión, cómo están sus pupilas, cómo están los pares craneales y cómo está su respiración. Ah, ya, la lesión está en la protuberancia. No sé si me vas a entender. Si tú ves un paciente que está, los neurólogos en los hospitales dicen, a ver, con todo lo que es examinado a tu paciente, ¿dónde está la lesión de tu paciente? Doctor, la tomografía. Claro, fácil, ¿no? La tomografía, mira, aquí está toda la lesión. No, lo que quieren ellos es que en tu análisis fisiológico, con todo lo que tiene el paciente, tú le digas dónde está la lesión. Entonces saben que si tiene un biot, ¿dónde está la lesión? Eso no pueden olvidarse. O sea, todo biot que vean protuberancia. ¿Sí? Hay alteraciones de pares craneales que lo van a asociar ustedes cuando hagan neuro. Ya, por favor, no se olviden, ¿eh? Cuando los ven neuro y los vean fastidiar. ¿Y qué descubrieron? ¿Qué se puede asociar? Doctores, hay otros centros, por ejemplo, el grupo respiratorio ventral y el grupo respiratorio dorsal, que ustedes también conocen, ¿sí? Que básicamente tienen que ver con la comunicación que van a hacer con los músculos de quién? Del diafragma, ¿sí? Y la pared abdominal. ¿Ya? Entonces, ¿y eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver mucho básicamente con la coordinación. No sé, hay gente que tiene hipo, por ejemplo. Vamos a ver cómo ciertos factores, edad, todo puede condicionar ello. Pero esto de acá tiene que ver con el control muscular. Y, oh sorpresa, también vamos a ver que existe otro tipo de respiración que se llama la de Cheyne-Stokes. ¿Ya? Doctor, pero la de Cheyne-Stokes tiene que ver con daño del cerebro, no específicamente, ¿ya? No específicamente. Tiene que ver con la lentitud con que le llega la sangre al cerebro, y ahorita lo vamos a ver, y el cerebro, a ver, ¿quién sensa las variaciones de CO2? Normalmente los primeros sensores, y el más importante son la parte del pH, la parte central, y el CO2. Sí, hemos quedado en eso. Sucede, doctores, de que cuando se varía el CO2, no le llega rápidamente esa información al cerebro, y el cerebro dice, ¿estamos bien o estamos mal? Y ahorita van a darse cuenta que cómo se va a generar una respiración conocida como la respiración de Cheyne-Stokes, que es esta respiración. Viene, hace esto. Viene, hace esto. Respira, 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 respira. Te asustas un rato y después, respira, 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 respira. Y después, ¿sí? Es muy típico esta respiración y eso tiene que ver con sensar el CO2. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, acuérdense muy bien esto, ya, los centros, el bulbo y la protuberancia, centros reguladores muy importantes de la respiración. Entonces, no se olviden el grupo respiratorio dorsal, ¿ya? Dorsal. Miren, el grupo respiratorio dorsal tiene que ver mucho con la inspiración, el ritmo y la frecuencia. Y el grupo respiratorio ventral, que está aquí, ventral, ¿listo? Tiene que ver mucho con la expiración, ¿ya? En pocas palabras, regido por lo que la protuberancia analiza y demande, porque recuerden que ellos van a analizar la inspiración y expiración y van a mandar a estos núcleos para que generen una respuesta muscular. Es lógico. Bien. El centro apneumático ejerce influencia excitatoria ya sobre los grupos respiratorios dorsales prolongados y las potenciales de acción, incrementando
su actividad al elevarse la presión parcial de CO2 y el neumotáxico activa la expiración rítmica, ya interrumpiendo o inhibiendo la expiración, ¿ya? Controlándose el volumen inspiratorio y la frecuencia respiratoria. Repito, el neumotáxico tiene que ver con el control de ¿qué? Volumen inspiratorio, ¿ya? Su actividad suprime el centro apneo. O sea, entramos como que ambos se pegan, ambos van jugando, ¿no? Y efecto respiro que ya, ¿para qué? Ya hemos tocado, músculos protectores abdominales, rectos abdominales. Bien, vamos. Respiración de Cheyne-Stokes. Caracterizada por periodos de falta de aire. ¿Cómo se llama? Apnea. ¿Sí? Miren, respiro, aire. Con una duración variable de 10 a 40 segundos. O sea, en pocas palabras, pueden ser muy cortos o pueden ser muy prolongados, ¿no? Con la continuación de respiraciones que aumentan en amplitud, ¿no? Entonces, miren, respira, pausa. 10 segundos como que esto legal, ¿no? Cuentas 1, 2, no respira, 3, 4, 5, 6, 7, igual mirando 8, 9, 10 y empieza otra vez. ¿Me dejo entender? Para y otra vez empezamos con 10 segundos. Y adivinen que pasan los minutos y después ya no es 10 segundos, ahora son 15 segundos. Ya no es 15, ahora es 30 segundos. Ya no es 30, ahora es 40 segundos. ¿Qué significa eso? Que tu paciente cada vez está empeorando más. Doctor, supera los 40 segundos, va a ser paro y va a fallecer. Entonces, no se olviden, continúa aumentando la presión y frecuencia para luego caer en otro periodo de apnea, ¿no? O sea, viene apnea, otra apnea. Y así crónica y sucesivamente. Este patrón es normal en niños y ancianos durante el sueño. ¿Ya? En niños es muy poco, pero sí se ha visto, y en ancianos sí se ve bastante. ¿Ya? Y en quienes más vas a ver esto, también en los que hacen apnea del sueño. ¿Sí? Porque una vez que les conté que te asustas porque lo ves ahí que está a tu lado y deja de respirar. Es terrorífico, ¿no? La verdad, yo la verdad cada vez que me entero que alguien tiene apnea del sueño, prefiero no viajar con esa persona porque te genera mucha responsabilidad. Estás durmiendo y de repente tú despiertas y lo ves que él hace algo. No respira, ¿verdad? A veces me ha pasado 35 segundos no respira. Yo a veces subo todo. Y es algo que tú te preocupas, pero comienza a respirar. Y al día siguiente amanece y te dice, ¿qué te has dormido? Tú estás con tus ojos así. Y él ni cuenta se dan los que tienen hambre de sueño que sufren. Solamente amanecen cansados porque su sueño no es óptimo. Y suelen roncar. ¿Ya? Entonces, muchos de ustedes de repente tienen hambre de sueño. No lo sé. ¿Quién sabe? A ver, ¿qué puede ocasionarme una enfermedad de Cheyne-Stokes? A ver, vamos a ver cómo se explica, vamos a relacionar ahora sistemas. ¿Ya? Cheyne-Stokes, como les repito, tiene que ver con la aparición de los quimiorreceptores. No estamos hablando de un daño estructural como hablamos de qué? De biótico. Ya es daño de la protuberancia. Necrosis, isquemia, hemorragia, ¿me hay que entender? Edema, lesión, o sea, estructural. Irreversible realmente, muchas veces. Esto tiene que ver más con quimiorreceptores. Sucede que incluye insuficiencia cardíaca, uremia, depresión respiratoria inducida por fármacos y muy raramente lo van a ver en daño cerebral. Muy raramente, pero sí también se puede dar. Este es el patrón normal en niños naciendo durante el sueño. Otras causas incluyen insuficiencia cardíaca, uremia, depresión respiratoria inducida por fármacos y demás. Ahora, observen acá, miren. Respiración amplia y ruidosa, suena fuerte. Después viene respiración superficial, menos silenciosa, y después viene apnea. Somnolencia o inconsciencia, pueden hacer un poquito de miosis, cianosis, descenso de la tensión arterial, en ese momento baja la presión, y otra vez empieza. ¿Ya? Es muy típico esta respiración de Cheyne-Stokes. Y esta parte en la realidad terror, porque ves que se pone cianótico, el paciente da miedo, ¿sí? Da miedo. Entonces, cuando ustedes vean Cheyne-Stokes, tienen que pensar qué es lo que está pasando. Entonces, miren, una de las
causas que explican el fenómeno del Chin Stop tiene que ver con la parte circulatoria. Ahora vamos a mezclar cardio con respiratorio. ¿Qué significa? Retardan el tiempo de circulación. En insuficiencia cardíaca con fibrilación, ¿sí? La insuficiencia cardíaca que ustedes han escuchado, han expuesto, o lo han tocado, o lesiones neurológicas, la sangre tarda más en llevar el cambio de CO2 desde los pulmones a los quimiorreceptores que centrales. O sea, se hace más lento. O sea, porque recuerden que el pulmón tiene que generar, me viene, no sé, con CO2 de 45, 50, hiperventilo y la sangre ya sale con menos CO2. ¿Sí? Lo regula a 40. Y de ahí el pulmón tiene que llevar esa sangre ¿a dónde? Al cerebro, para que mi cerebro entienda de que ya el CO2 se ha corregido. ¿Me dejo entender? Y me modifique la respiración. Pero se hace lento porque tiene insuficiencia cardíaca y el flujo es lento y no llega tan rápidamente. Y es por eso que mi cerebro tiene como efectos de que llega CO2, pues muy bruscamente hace cambios, no es constante. O sea, el término acá es que normalmente el CO2 debe llegar en tiempo real y ser constante. Sube un poco, baja un poco, pero se mantiene constante. Acá no. Sube por momentos y cuando ya llega la sangre que está sin CO2, baja bruscamente. Entonces es como que el cerebro no entiende qué está pasando. Porque hemos quedado de que cuando el cerebro detecta el CO2 aumentado, ¿qué va a hacer? Hiperventila. Y cuando el CO2 está muy bajo, va a hipoventilar. ¿Sí? Entonces, al ver esos retrasos de que le llegue la información al cerebro, el cerebro no sabe qué hacer. Es como que un momento dice, ya, pues no hay CO2. Si no hay CO2, entonces, ¿qué hago? Hipoventilo. El CO2 acaba de subir, hiperventilo, ¿no? Entonces, es un problema netamente de la parte del quimiorreceptor. Sucede que todos los pacientes, por ejemplo, lo que ocurre en los pulmones ahora se repite en el cerebro varios segundos después. Sucede, doctores, que los quimiorreceptores se hacen mucho más sensibles en los pacientes que tienen patologías respiratorias. Los centros respiratorios suelen ser hipersensibles a cambios de CO2. Esto significa que pequeñas variaciones producen respuestas ventilatorias exageradas. Y sucede el fenómeno de oscilación ventilatoria. Hiperventilación inicial, baja demasiado el CO2, hace una hipocarmia. Cuando la señal llega al cerebro, cree que hay mucho aire y inhibe la ventilación y aparece lo que se llama apnea. ¿Sí? Porque ven ustedes el principal. O hipoventilación. La presión basal de CO2 empieza a subir otra vez y genera una hipercapnia. Por tal motivo, otra vez se genera la hiperventilación. Al llegar el nuevo estímulo al cerebro, responde con hiperventilación aún más intensa. ¿Me dejo entender? Entonces, el problema es cómo llega el CO2 al cerebro y cómo tu quimiorreceptor central lo va a detectar. Esas variaciones de lentitud generan esta respiración. Entonces, doctores, ¿Chin Stop tendría que ver normalmente con algo estructural? No. Tiene que ver con algo más metabólico. ¿Ya? Metabólico. Algo está pasando. Otros fenómenos. ¿Qué favorece? Tiempo de circulación prolongada, insuficiencia cardíaca avanzada. Ahora, ¿quiénes también son susceptibles a hacer Chin Stop? Que les va a pasar mucho a aquellos que viven en la altitud. ¿Ya? Los que viven en altura tienen. Los que han tenido ACV seculares, o sea, los que han tenido, sí, doctor, hace 3 años tuve un ACV. Estas lesiones seculares pueden generar alteraciones de la parte de quimiorreceptor. Entonces, no le permite al cerebro detectar adecuadamente. O en caso de ACVs, ¿ya? O daño neurológico. Por eso que decía, tiene que ver con la parte metabólica, pero hay situaciones en las cuales sí se ha asociado a daño neurológico. ¿Ya? Cuando es daño neurológico, adivinen dónde está más que todo la alteración del control, en el tallo cerebral. ¿Sí? A nivel del tallo suele haber daños. Entonces, doctor, miren lo que les van a decir. Si tu paciente tiene BIOP, ¿dónde está el problema? Regresando. Acá. Protuberancia. Y si tiene, digamos que tiene una lesión cerebral y haciendo un Chin Stop, ¿dónde va a estar el problema? En el bulbo. ¿Ya? Es por eso que cuando ustedes hacen semiología, en la literatura, cuando lean a la gente, dicen, ¿no? Cuando el paciente tiene daño a nivel de protuberancia, dicen BIOP. Y cuando tiene Chin Stop, es a nivel del bulbo. ¿Ya? Entonces, solo con la respiración tú ya puedes definir dónde está la lesión. ¿Sí? Bien. Ahora sucede, doctores, que en el sueño también son factores que pueden favorecer
la presencia de esta respiración, por eso es que se da más en niños o en ancianos. A ver, ¿qué le puede pasar a una persona que tiene Ching-Stop? Va a ser hipoxemia intermitente, va a ser apneas, y toda apnea es nociva y tóxica en un paciente. Fluctuaciones de presión intratorácica, mayor estrés para un corazón ya enfermo. Y es correcto. A ver, miren, yo tomo aire, expando mi tórax, todo lo que yo pueda. ¿Cómo va a estar mi presión pulmonar? La presión de mis vasos. Ajá. Imagínense que yo expando todo lo que pueda mi tórax. ¿Cómo va a estar la presión de mi arteria pulmonar? O la presión de mis vasos pulmonares. Aumentados, porque, correcto, lo voy a comprimir. ¿Sí? O sea, es como que tú expandes tu tórax, lo comprimes. Pregunta, ¿ustedes creen que su ventrículo derecho va a poder, con esa presión aumentada de tu pulmón, va a poder eyectar adecuadamente la sangre al pulmón? A lo contrario, o sea, lo que vas a hacer es que el ventrículo derecho tenga que hacer más fuerza para vencer esa presión pulmonar más aumentada. No sé si me vas a entender, ¿sí? O sea, al tú aumentar el volumen torácico y aumentar tu presión, al meter más aire, doctores, lo que van a originar es de que la presión de las arterias o de los vasos pulmonares se haga mucho mayor y el ventrículo derecho, que tiene que bombear la sangre a las arterias pulmonares, le va a costar más. ¿Y qué tiene que hacer el ventrículo derecho? Más fuerza. Y doctores, si tiene insuficiencia cardíaca, ¿le conviene eso? No le conviene. Y viceversa, también puede pasar eso a nivel del ventrículo izquierdo, pero más me refiero a la parte del ventrículo derecho. Entonces, todo paciente que tenga este problema de Ching-Stop complica la parte cardíaca, por si acaso, ¿ya? Podría empeorar. Y otra es activación simpática repetida y puede haber hipertensión, arritmias y empeorar la insuficiencia cardíaca. Sí, porque genera estrés, ¿ya? Genera estrés. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, no se olviden Ching-Stop. 1. 2. Pulmón está fácil. Es así ya para que les enseñe a ustedes, ya lo han visto, hemos tocado. Y tiene que ver con acidosis. Básicamente, la más clásica es la acidosis diabética o insuficiencia renal. Y en la acidosis se inicia como una respiración rápida, superficial, pero conforme se incrementa la acidosis, la respiración llega a ser gradualmente profunda, forzada y jadeante. Se destina a mejorar la eliminación de dióxido de carbono para compensar la reducción del pH de la sangre. Aquí hemos tocado Kussmaul. Es la respiración acidótica, también se le conoce así, o de Kussmaul. Sí, esa creo que es fácil de entender. Y la de Biot. Básicamente, la de Biot creo que también ya lo hemos explicado, ¿no? Una lesión en los centros respiratorios principalmente del bulbo y de la protuberancia. Vamos a ver. El bulbo arquídeo contiene los generadores de ritmo respiratorio, una lesión estructural. ¿Qué dice acá? Trauma, hemorragia, tumores, meningitis, ¿ya? Hipertensión intracerebral altera la función. Quiere decir, se interrumpe la señal rítmica normal hacia los nervios frénicos e intercostales, porque recuerden que hemos quedado que eso se encarga de comunicar al diafragma para saber cómo responder. ¿Sí? Pero si ya está lesionado toda la zona, tanto la protuberancia como lesionado la zona a nivel de conexión con el labio, se puede decir, es incoordinado la coordinación con los nervios frénicos y la parte de los intercostales, por eso es que el diafragma se contrae de forma arrítmica. Como resultado, la respiración pierde regularidad. Por eso es una respiración irregular. Acá es regular, acá es regular, pero de amplitudes diferentes. ¿Sí? Y acá se arma. Ausencia de retroalimentación coordinada, los quimiorreceptores pueden seguir detectando cambios de oxígeno y pH, pero el centro vulvar no los procesa de forma ordenada. Esto genera respuestas ventilatorias fragmentadas e incoherentes. Consecuencias fisiológicas: hipoxemia e hipercapnia intermitentes por apneas irregulares justamente genera problemas, ¿no? Fatiga respiratoria rápida. ¿Y eso qué puede originar? ¿Se acuerdan que les dije? Cuando te cansas, paro respiratorio. Signos de lesión neurológica grave, por lo que tiene mal pronóstico. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, cada vez que ustedes vean esta respiración, doctores, mal pronóstico. Eso, véngalo muy presente. Causas comunes: lesión vulvar directa, hemorragias, tumores, abscesos, meningitis, hipertensión intracerebral,
daño cerebral terminal. ¿Hay una inflación directa como parálisis cerebral? No, porque la parálisis cerebral básicamente viene a ser un daño que se sucede al momento del nacimiento. ¿No? Entonces, no hay una causa específica, a no ser que el daño neuronal. Normalmente, cuando hay una parálisis cerebral, más que se daña el bulbo, se daña la corteza. El problema es la corteza. Solo que las partes funcionales básicas se mantienen normales. La parte de comunicación, entender, personalidad, o sea, pueden comer, porque tiene parálisis cerebral, pueden de comer, pueden comer o pueden respirar normalmente, porque el daño no es a nivel de bulbo o de protuberancia, el daño es a nivel de corteza. ¿Ya? En resumen, doctores, con eso terminamos. Miren, ustedes ven Stock, fácil, la expresión de Kussmaul, que la respiración atáxica, ya, por si acaso, la respiración atáxica es una respiración que se ve en pacientes que están en coma. Y hay una respiración que se llama la respiración apneústica. Sucede, doctores, que la respiración apnéustica es una mala coordinación o daño a nivel de la protuberancia que genera esta respiración. Respiro, 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 bueno. Antes ustedes van a ver pacientes que van a morir. Con solo ver su respiración ya saben que van a morir. La respiración bocanada o la respiración boquiana. Lo van a ver así. Ese paciente que está ahí ya hace esto. Y así, o sea, respira superficial, es como que la justo escala y después. Y vayan, si ustedes están con su paciente a su lado, van a ver que hace, al final hace esto. La última respiración y ahí quedó. Ya no respira. Esa respiración bocanada, pues, esto de acá. En pocas palabras, todo paciente que ya va a fallecer hace esa respiración. Le llaman respiración boqueana. Entonces ya saben que si ven un paciente que está haciendo esa respiración, ¿qué es lo que sigue? Va a fallecer. O sea, sucede de que el cuerpo. ¿Cuándo pasa eso, doctores? Cuando el pH es extremadamente alto. ¿Ya? Cuando uno va a morir, el cuerpo genera ¿qué? Acidosis. Y lo curioso es que la acidosis en niveles altos, aparte de el estado de conciencia, bloquea al sistema respiratorio y genera eso hasta que deje de vivir. ¿Sí? Entonces también van a ver esto. Entonces, si ven esta respiración, lo único que les queda decir a las familias es que lo acompañen. No tienen más. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Preguntas de sentido tal vez. A ver. Ajá. Si se ha entendido, por ejemplo, un paciente, allá, justo nos llegó una paciente de 3 años de edad, ¿ya? 3 años de edad. Como corresponde a 3 meses. Nos llegó un paciente que tenía antecedentes de prematuridad, nació prematuro, amenaza para prematura. Y este paciente al nacer tuvo que estar en ventilación mecánica durante un mes hasta que adquiera fuerza y pueda desarrollar sus pulmoncitos. Fue muy prematuro. Desarrolló sus pulmones, pero dio de alta, pero tenía cierta dificultad en las noches para poder respirar adecuadamente. ¿Ya? O sea, es como que esas apneas pequeñas que hacía en las noches, y en eso lo trae la mamá a la emergencia porque nota que su hijito en las noches no podía respirar bien. Y cuando le ponemos la saturación, pues saturaba abajo. Y respiraba así. Miren. ¿Cómo que? Claro, como una respiración. Entonces tú le tomas el miren más.
Ahora, doctor, pero usted ha dicho que la respiración apnéstica es así. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánta es la frecuencia respiratoria normal en un ser humano? Adulto. ¿Cuánto respiran ustedes? Ya, de 12 a 20, ya está bien, 12 a 20. ¿Ya? Hasta cuando el internet dice que puede respirar hasta 8, ¿no? Cuando está dormido. Ya. Pero este es un recién nacido, un prematuro para variar. ¿Cuánto respira un niño? ¿Quiénes han tenido hermanitos bebés? ¿Quiénes han educado a tener? ¿Cuánto? ¿Os han visto cómo respiran los niños? ¿Cómo respiran? Ellos no respiran. Hasta hacen frecuencias de 60 respiraciones. Si saben qué es lo curioso con ellos más primerizas, o médicos a veces que no han leído. Uy, me estás con un rato, ya estás con un rato. Sí, pero es eso respiración. Porque respiran así, bien aceleradito. Sucede que este niño, este pequeñito, de 3 necesitos, nacido que era prematuro, respiraba como como amnéstico, o sea, pero no como el adulto, porque el adulto respira. Claro, él estaba respirando un poquito más acelerado, pero era muy parecido, y así es. Entonces, tú cuentas y estaba haciendo 22, 24 respiraciones por minuto. ¿Tú qué piensas? Si piensas como adulto, ¿qué vas a decir? Está respirando bien, ¿no? 24 respiraciones. Pero para un niño que no es normal, porque está a menos de 40, ese niño estaba haciendo una respiración amnéstica. ¿Ya? Y automáticamente se le trató de poner oxígeno, pero si tú le pones oxígeno, ¿qué va a suceder? Ya han aprendido. ¿Qué va a suceder si ponemos oxígeno a un paciente que tiene una respiración amnéstica? Que su cerebro a las justas está tratando de respirar y tú le metes oxígeno. Lo que vas a obtener es de que retenga CO2. Y al retener CO2, ¿qué vas a hacer con el pH? Lo vas a empeorar. Y el paciente que a las justas estaba respirando hace paro respiratorio. ¿Me hago entender? Entonces tú diste la patadita de... Entonces en esos casos, esos pacientes requieren que ventilación mecánica. No es solamente meterlo oxígeno. No sé si me entienden. Ustedes hoy día han aprendido eso, o sea, que el oxígeno puede ayudar, genial. Pero si está en un paciente que tiene daño neurológico y el paciente está a las justas respirando y tú le metes oxígeno y le bloqueas su centro regulador, al hacerle creer al cerebro que ya pues no pasa nada, vive feliz porque hay oxígeno, está respirando bien, tu centro se deprime más y el paciente hace paro respiratorio. Y a veces está pasando. Entonces con este pequeñito de 3 meses, más bien lo que se hizo fue meterle un ventilador mecánico. Cuando se le trasladó a Mendana, lo que se vio que ese niño, si bien ha sido prematuro, pero tenía ciertos daños neurológicos cerebrales. Entonces probablemente al nacer prematuro ya nació con cierto daño, porque para quedarse en un ventilador mucho tiempo es porque ya ha hecho daño neurológico. Entonces entiendan que todo antecedente de pacientes, cuando les toque tener pacientes, pregunten mucho los antecedentes. ¿Ya? Pregunten, sí, tuvo este problema, tuvo este evento, porque eso va a modificar la respiración que va a tener. ¿Me dejo entender? Por eso cuando hagan seco, la parte de antecedentes es tan importante. Bien, doctores, gracias.